La posmodernidad y la paradoja de la heterofobia. La posmodernidad nace de la crítica y la reflexión hacia los valores de la modernidad que se observan desde una mirada escéptica, partiendo de la base de que la historia deja de ser entendida como un concepto unitario, construido por los grupos poderosos, y empieza a reconocerse como pequeñas partes de la misma, cortos vistazos al pasado sin llegar a ver las distintas versiones, la versión de la historia de las minorías vencidas. El mundo posmoderno nos da la oportunidad de un nuevo modo de ser y sin duda alguna un nuevo modo de vivir, donde los medios de comunicación predominan, donde la comunicación es generalizada y las noticias pueden conocerse casi en el mismo momento en que sucedieron. Entonces, el concepto de la sociedad transparente nos lleva a la idea de que la mass media no nos convierte en una sociedad más transparente o ilustrada, sino, por el contrario, en una más caótica y compleja. Esto nos lleva a cuestionarnos cuál es el papel que cumplen en las relaciones humanas y la forma en que pueden o no afectarlas. Los medios de comunicación son capaces de promover ciertos patrones de comportamiento e incluso ciertas opiniones acerca de las diferentes problemáticas que enfrenta el mundo. Sin embargo, aunque es indudable el avance enorme que han representado para la humanidad, también es cierto que en muchas ocasiones se han convertido en un factor clave y fundamental para legitimar estereotipos, y en muchas ocasiones han desembocado en acciones y errores derivados de nuestro pasado primitivo. Decimos entonces que en la era de los medios de comunicación, en lugar de tener una idea de emancipación modelada por el despliegue total de la autoconciencia, llega un nuevo ideal de la misma, que tiene como base la pluralidad y la erosión del principio de realidad, es decir, entendiendo la emancipación como el desarraigo y la liberación de las diferencias, haciéndolo por medio de la experiencia, el acercamiento al arte, la experiencia estética, que permite incursionar en nuevas formas de vivir. El artículo de Sabater, la heterofobia como enfermedad moral, se dice que los medios de comunicación hacen visible la diferencia y, paradójicamente, se genera la heterofobia como enfermedad moral. Pero para entender esta frase hay que entender primero qué es la heterofobia. Según el artículo anteriormente mencionado, la heterofobia es el sentimiento de temor y odio ante los otros, los distintos, los extraños, los forasteros, los que irrumpen desde el exterior en nuestro círculo de identificación. Esto puede explicarse ya que somos, en esencia, monos de imitación, y al vivir en comunidades o grupos, la imitación permitía a las tribus primitivas homogeneizar conductas y, sobre todo, identificarse dentro del grupo. La proximidad física, los parecidos externos, el lenguaje, eran los aspectos básicos con los que se lograba. Esta mímesis, sin embargo, con el pasar del tiempo, dejó de ser dada por la apariencia o la conducta, sino por el orden socialmente establecido. Es decir, se pasa de la imitación a la asunción definitoria de la identidad propia, pero, además, la pertenencia hacia un grupo implica hostilidad hacia el otro. Como bien dice Sabater, el misoneísmo, el odio y la zozobra que se siente ante lo nuevo debe ser sin duda la más antigua de las manifestaciones de heterofobia, ya que, en un primer momento, servía para protegerse de posibles riesgos, funcionaba como un mecanismo útil para las tribus, cuando ser parte del grupo significaba rechazar a los que no eran iguales o no eran como los de la tribu que debían ser, pero actualmente esto se convierte en un primitivismo colectivo dentro de la sociedad moderna. Es decir, ya no somos tribus que debían defender su territorio, pero nos seguimos comportando de ese modo, y dice Sabater que esta es la enfermedad moral, porque lo característico de nuestras sociedades actuales es el reconocimiento de la individualidad y la pluralidad de los grupos, porque hemos evolucionado como personas y como sociedad. Sin embargo, en una época en la que el otro no es mi espejo y es en sí mismo una posibilidad distinta, en donde hablar de multiculturalismo se ha vuelto un pensamiento políticamente correcto, todavía se promueve la segmentación de la población. Esta tendencia a la uniformidad de la mímesis genera conflictos cuando la normalidad no es compartida por todos. Un ejemplo de esto es la desigualdad en la que estuvieron, están y tristemente parece que estarán las diferentes etnias y religiones alrededor del mundo, obturadas por la diferencia. No somos iguales. A estas alturas de la historia resulta más que evidente. No lo somos ni en cuanto a clases sociales, distribución territorial, riqueza, pensamiento, nada. Las diferencias y la desigualdad son abrumadoras, y esto se pone en evidencia cuando, por ejemplo, en Suiza, rechazan las mezquitas con excusas localistas, lo mismo que sucedió en España, o cuando se utilizan falsos argumentos para imponer la superioridad de las razas, o en un contexto latinoamericano, en el que la mezcla de etnias nunca resultó ajena y en donde el racismo más fuerte se supone es hacia los blancos, se sigue viendo una notable preferencia a ellos, aun cuando la gran mayoría es diferente.
Hay que entender también que la heterofobia es base de otros males sociales, como la xenofobia, el racismo y el etnocentrismo. Y como bien lo ha dicho Sabater, es un primitivismo, es decir, para nuestra sociedad moderna ya no es útil este tipo de planteamientos, porque ya no es vigente, necesita actualizarse. Un ejemplo actual relacionado con estas situaciones es sin duda alguna la imagen de los inmigrantes en el mundo. Como latinoamericanos, la imagen de los inmigrantes no nos resulta extraña o desconocida. La figura de quien ha sido capaz de renunciar a su suelo nativo para irse a otro en busca de oportunidades y un mejor futuro para sus familias. De la misma manera que esta idea no nos es desconocida, también nos es conocida el hecho de que los ataques xenófobos y racistas son tristemente algo cotidiano para estas personas. Estos ataques no son solo perpetuados por personas de países avanzados, que los ven como seres de algún lugar lejano llamado tercer mundo, como inferiores, sino también en nuestros propios países, siendo el caso muy conocido para nosotros, el de las personas venezolanas viviendo en nuestro país. Los titulares en los noticieros son artículos de opinión donde los mencionan de forma despectiva, o aquellos en los que mencionan, por ejemplo, robos y seguido de ellos la palabra venezolanos, como si la nacionalidad fuese relevante respecto a la situación, o que el hecho de ser venezolanos fuese de alguna absurda manera sinónimo de ser delincuentes. De esta manera le restan importancia al hecho acontecido y generan en las personas una sensación de malestar y rechazo hacia los venezolanos, que en su mayoría, como todos los inmigrantes, solo buscan oportunidades. Esas acciones de los medios masivos pueden desembocar en ataques racistas que pueden terminar en muerte y darán lugar a una avalancha de noticias similares en otras partes del mundo. Todas estas situaciones son usadas por los medios de comunicación como instrumentos de política y, como es lógico, crean opiniones. La heterofobia es, aunque silenciosa, una enfermedad que nos concierne a todos, y aunque está incluso en las sombras de nuestra avanzada civilización y la tratamos como el demonio familiar que queremos hacer pasar por desconocido, está ahí, es plausible y muchas personas la viven día a día. Es un fantasma que recorre silencioso la sociedad y que se evidencia de manera casi imperceptible en los medios de comunicación masivos. Para concluir, quisiera añadir que, como bien dice Sabater, la heterofobia es una enfermedad moral, porque cuando algún argumento, con pruebas, hechos, evidencias y perfectamente comprobable, choca con las creencias de cualquier tipo, interferirán en nuestra forma de tomar decisiones y de ahí en nuestras maneras de proceder respecto a ellas. Estas interferencias desembocarán en realidades que distorsionarán nuestra percepción de las cosas. Quisiera finalizar con dos de las reflexiones más importantes que a mi parecer dejó Sabater en su texto, que son: si ellos, sin ser como nosotros, pueden vivir con nosotros, ¿por qué tenemos que ser como somos? Nuestro lema de vida no ha de ser simplemente nada de lo humano me resulta ajeno, sino también nada de lo ajeno puedo dejar de reconocerlo como humano. Gracias.